El director de FECIT, señor Gonzalo Polanco Zamora, realizará la ponencia Desintegración Tributaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a colocar mi cronómetro. No te preocupes. ¿Está todo bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Quiero, primero que todo, dar las gracias a los dueños de casa, la Universidad de Talca, a todas sus autoridades, a la gente de la Facultad de Economía y Negocios. Quiero dar las gracias además a todos mis colegas de FECIT y particularmente a los alumnos, tanto de diploma como de posgrado, como a los de pregrado, que son, en definitiva, los objetos de nuestra acción docente. Me alegra mucho verlos aquí hasta ahora. Me imagino el sacrificio que tiene que haber sido haberse saltado o no haber ido a una clase, pero se los vamos a recompensar, no se preocupen. Les voy a dejar una tarea y evidentemente esto va a hacer que sea muy conveniente llegar un poquito más tarde al almuerzo. Después lo vamos a hablar con la profesora. Esta es la agenda para el día de hoy, algo sumamente breve. Vamos primero, especialmente tomando en consideración que hay muchas personas de pregrado, vamos a referirnos qué es la integración, la desintegración, para que todos entendamos lo mismo. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Vamos a ver también qué relación tiene esto con el devengo o el percibido, y luego ver la experiencia comparada a nivel internacional, para luego ver ciertas propuestas en las cuales le adelanto una gran decepción porque no llegamos a un consenso dentro de nuestra comisión, así que hay más de una propuesta, pero sí hay conclusiones en las cuales hay bastante consenso. Entonces, primero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a integración, desintegración? Dice relación esta discusión con la relación entre la empresa y el propietario de la empresa. La empresa gana una utilidad y tiene que pagar los impuestos por esa utilidad. Pero después esa utilidad va al empresario, al propietario de la empresa. Entonces, el sistema desintegrado clásico, desintegrado, lo que dice es, bueno, las compañías, las empresas son entidades separadas e independientes de sus propietarios y en consecuencia cada uno, como decimos en buen chileno, disculpen, pero la hora creo que lo amerita, mata su toro. Es decir, cada uno paga en forma independiente. El sistema integrado, en cambio, considera que el contribuyente, persona natural, el propietario, es el único contribuyente y lo que paga entonces la compañía es sencillamente un adelanto. En definitiva, reconoce que las compañías son una ficción porque, bueno, hasta el momento nadie ha visto a una compañía caminando. Y si lo ha visto, yo creo que hay algún problema. Bueno, fíjense en este esquema. Creo que no. Creo que me fui. Ya. Fíjense en este esquema que tiene, por un lado, el sistema desintegrado clásico y en el otro extremo el sistema integrado clásico. Y ustedes van a poder ver ahí distintos elementos definitorios. Todo esto está hecho con sistema o con una tasa corporativa del 27%. Entre medio de ambos sistemas existen algunas alternativas. Por ejemplo, el sistema desintegrado modificado A lo que hace es entregarle una tasa preferencial al dividendo, solamente del 18%. El sistema desintegrado modificado A no grava los dividendos repartidos por las compañías. El sistema integrado modificado es muy parecido al que nosotros tenemos, un esquema teórico del sistema que tenemos actualmente para la empresa 14A, porque le reconoce solamente parcialmente en crédito. Existen más esquemas, sí, lo vamos a ver en otra lámina, pero esto es solamente como algo introductorio para que veamos cómo funciona básicamente los esquemas. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras.
El sistema desintegrado clásico, como ustedes pueden ver en la parte inferior, no sé dónde está el punto, ahí está. Uy, está bueno esto, ya. El sistema desintegrado clásico, fíjense que es el más gravoso para el contribuyente, en definitiva. El sistema integrado es menos, le da una menor carga tributaria, no es el que le da la más baja, pero evidentemente tiene una menor peso para el contribuyente. Ahora, el sistema desintegrado, su gran argumento en su favor es que es más simple porque evita llevar registros empresariales, lo que antiguamente nosotros conocíamos como FUT y después conocimos como RAP, REC, y todas esas baterías de nomenclatura que tenemos. El sistema integrado, por otro lado, se dice, bueno, incentiva el ahorro. Yo lo puse entre signos de interrogación, porque no existe en realidad evidencia concluyente sobre todo, y pareciera ser más un atributo relacionado con la base percibida devengada que necesariamente como algo de la naturaleza, ¿ya? Ahora, los sistemas intermedios obviamente procuran simplicidad y minimizar esta doble tributación. Ya hay varios sistemas intermedios. ¿Por qué una discusión diferente pero relacionada? Porque nuestro sistema, esto está muy vinculado con la base de la tributación, percibido o devengado. ¿Ah? La base devengada dice relación con el título de derecho. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que vende muebles, ¿ah? Y resulta que no me van a pagar los muebles inmediatamente, sino que me lo van a pagar en cuotas y esas cuotas llegan hasta el próximo año y yo tengo que reconocer todo ese ingreso inmediatamente. Esa es la base devengada. En cambio, la base percibida es aquella que implica que yo reconozco el ingreso solamente cuando me echo la plata al bolsillo. Y esto es sumamente importante porque en nuestro sistema, debido a que los impuestos finales en general funcionan con esta base percibida, permite la postergación del impuesto. ¿Ah? Al menos en el sistema 14A. Y esto es lo que ha significado y ha sido el core, el elemento fundamental de la discusión tributaria, al menos, por ejemplo, durante el año 2014, la discusión tributaria que empezamos a tener en el año 2018. Análisis comparado. ¿Existen otros sistemas? Sí, ahí tienen ustedes. No quiero entrar en el detalle porque precisamente esta es una de las tareas que les voy a dejar para que lo lean hoy día en la tarde, ¿ah? Antes de irse a su fiesta. Pero tenemos un sistema clásico en donde se tratan totalmente en forma integrada, desintegrada. Cada uno va por su lado. Tenemos un sistema clásico modificado en que los dividendos son grabados a tasas preferenciales, una tasa inferior para evitar el efecto de doble tributación. ¿Ah? Tenemos algunos sistemas de imputaciones, de inclusiones parciales, en donde hay solamente algunos dividendos que están señalados por la ley que se incluyen en la tasa o en la base del sistema del impuesto final, nuestro global complementario. Existe una multiplicidad. Entonces, tratando de ordenarlos, estos autores, Rodrigo Vergara y Francisco, el apellido es absolutamente impronunciable, los aglutinaron. ¿Ah? Y queda de este estudio, bueno, que la gran mayoría de los países funciona en un sistema clásico, desintegrado. ¿Ah? Pero no es difícil encontrar otros países que funcionan con sistemas distintos. Entonces, claro, desde el punto de vista de la discusión de la política pública, uno podría decir, oye, pero la mayor parte de los países funcionan con sistemas desintegrados, entonces tenemos que irnos para allá. Pero la discusión no es tan así. Esto no se resuelve por sencillamente la regla de la mayoría. Hay que ver cuáles son los países que tienen estructuras económicas, culturas un poco más parecidas a las nuestras. Y fíjense que hay países que nosotros normalmente lo tomamos como referente y que funcionan con sistemas de integración completa o imputación completa, como Australia, como Canadá.
Entonces, la discusión no es tan fácil, no es tan fácil de lograr. A lo anterior se añade el efecto que tienen en nuestro país los tratados internacionales que ha suscrito Chile en materia de doble tributación internacional. Como dice la lámina, Chile tiene suscrito 37 tratados. 4 de ellos no están en este momento vigentes. Ahí están Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, India, Países Bajos. El de Estados Unidos se ha movido en los últimos días su tramitación, afortunadamente. Todos estos tratados fueron firmados bajo la cláusula Chile, porque cuando se negociaron nosotros teníamos un sistema totalmente integrado. ¿Qué dice la cláusula Chile? Que como el tratado para evitar la doble tributación establece tasas reducidas para los dividendos, estas tasas reducidas para los dividendos no se aplican en la medida que se pueda utilizar como crédito en su totalidad el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros desintegramos el sistema? La cláusula Chile pierde validez. Y entonces volvemos a la regla general. ¿Y cuál es la regla general? Que vamos a tener tasas reducidas. Estupendo para quien tiene que pagar una tasa reducida, pero tal vez no es tan bueno para el Estado chileno, que necesita recursos. Y eso en consecuencia podría generar una disminución en la recaudación fiscal. ¿Cuánto? No sabemos. Además de lo anterior, hay tratados que debido a la forma de haber sido redactados requieren una renegociación porque se ha cambiado un elemento sustancial y son tratados con jurisdicciones o países que no son poco relevantes para nosotros. Por ejemplo, tenemos China. Chile tiene en este momento la capacidad de llamar a China y obligarlo a sentarse a la mesa para rediscutir los tratados para evitar la doble tributación. Es una tarea o es una pregunta que dejo abierta. Ahora, la otra solución sería sencillamente hacer la desintegración sin alterar los tratados, pero ello dejaría al menos 5 regímenes diferentes. Digo al menos porque esto es bastante discutible. Fíjense, para las pequeñas empresas, 14D transparente, el número 8, ¿cierto? 14D número 3, ProPyme en base a retiro, eso para las pequeñas empresas. Para las grandes empresas, desintegrados, y hay otro, el integrado para las grandes empresas cuyos accionistas tengan domicilio o residencia en países con tratado internacionales, y el otro para las empresas que están en la misma situación, pero sin tratado. Entonces el argumento de la simplicidad se empieza a morigerar, se empieza a destruir, que es un elemento que tenemos que tomar en consideración a la hora de tener esta discusión. Finalmente, propuesta. Estoy viendo el cronómetro, no es que esté viendo un torpeo. También esto lo estoy viendo, pero propuestas. Primero que todo, no existe una única propuesta. Una alternativa es definir cuál es la carga tributaria total que debería soportar un contribuyente y luego ver cómo lo distribuimos entre la empresa y el propietario de la empresa. Por ejemplo, podríamos irnos a una tasa corporativa promedio de la OCDE, que de acuerdo a la información revisada para el año 2021 fue del 22,81%, con el saldo, una tasa al retiro o dividendo que nos permita llegar, por ejemplo, a una carga del 44,45%, que es la que actualmente tiene Chile. Evidentemente esta carga es algo que se puede discutir y deberíamos discutirlo analizando modelos comparados y viendo para que la carga tributaria total de una persona domiciliada en Chile no tenga una carga tan excesiva. Integrar, esta otra propuesta que salió en la discusión, integrar el impuesto de primera categoría para
todos, con la única salvedad que el crédito de las empresas que no sean pyme no den derecho nunca a devolución. Es decir, si yo soy gran empresario, nunca voy a tener devolución de los impuestos. La otra opción es mantener el sistema con correcciones, eliminando algunas exenciones, controlando gastos, que también es un tema que podríamos estudiar. Hay una propuesta que la puse en un recuadro diferente, no porque sea la que necesariamente a mí más me guste o a los integrantes de la comisión más les guste, sino que porque requiere explicarla con un recuadro, con un impuesto corporativo, con una tasa progresiva, es decir, aplicar en definitiva como una tasa por tramos de global complementario a las empresas. Alternativas, en consecuencia, existen mucho, pero lleguemos a algunas conclusiones si es que pudiésemos hablar de conclusiones. Primero que todo, estimados, y esto es una lección especialmente cuando ustedes están ingresando al mundo de la tributación, no existen regímenes libres de problemas. El asunto es colocarlo sobre la mesa. Aquella persona que le diga que este sistema es perfecto y que no tiene dificultades, mírenlo por favor con sospecha. Si no existen problemas, no existen regímenes, problema cero, es en consecuencia necesario hacer un análisis costo-beneficio. ¿Ah? Si vamos a cambiar el sistema, ¿vamos a ganar más que aquello con lo que estamos? Y dentro de esos costos debemos incluir la legitimidad del sistema, es decir, cuánto las personas están entendiendo nuestro sistema tributario y cuánto lo apoyan y cuánto creen que es equitativo, y los costos de implementación que se han ido aumentando de manera exponencial, especialmente por la tremenda cantidad de reformas tributarias que hemos tenido, a las cuales se ha hecho referencia con anterioridad. El gran argumento en favor de la desintegración es la simplicidad. Pero este efecto se morigera, se disminuye fuertemente en Chile por la existencia de tratados para evitar la doble tributación, conforme lo hemos expresado, pero además por la historia de las utilidades retenidas. Entre el año 1984 y hasta ahora tenemos registros que dan cuenta de utilidades pendientes de tributación. ¿Qué vamos a hacer con esas utilidades pendientes de tributación que se han ido acumulando durante años? ¿Podemos sencillamente decir, no, esto se acaba? Tenemos que establecer un sistema que permita incentivar la distribución. Es un tema que está abierto a la discusión. La integración evita la doble tributación económica. Eso es un argumento en su favor. Otros argumentos, como es el estimular el ahorro a nivel interno, no tiene una evidencia económica unívoca. Existen estudios contradictorios en torno a esto, pero también uno podría decir que más que efecto de la integración es un efecto de la postergación del impuesto. Entonces, en todo este contexto, soluciones intermedias podrían ser aquellas más deseables. Y la última conclusión a la que arribó la comisión, y esto sí hubo una cierta unanimidad, es lo deseable de tener una especie de comisión Mirles a la chilena. Ustedes dirán, ¿quién es este señor Mirles? John Mirles fue la persona que presidió una comisión de especialistas en el Reino Unido que se dedicó a estudiar cuál era el mejor sistema tributario para su país, porque curiosamente nosotros los chilenos no somos los únicos que tenemos este problema, ni que tenemos estas discusiones. En todos los países del mundo se discute, y se discute álgidamente. Y entonces ellos decidieron crear una comisión de especialistas, de académicos, que tuvo tiempo para razonar, para madurar las ideas, y finalmente terminaron proponiendo un buen sistema tributario. Y las conclusiones de esta comisión fueron tan buenas que inclusive fueron adaptadas
por otros países en algunas cosas que tienen sistemas jurídicos parecidos, como Australia, como Nueva Zelanda. ¿Ya? Entonces, creo que solamente me resta darle las gracias por todo y estoy en el tema. Muchas gracias.